ghost riders to instant communication. We never stop pursuing and redefining connectivity. Taking each step firmly, we extended connectivity into new, untouched areas beyond the known world. What wonders can we see in connectivity today? Communicate with street lamps, interact with vegetables, resurrect dinosaurs, and see them up close. Find a way out before despair. In the era when everything is connected, technology brings such imaginations to life. Data communications networks with a super capacity create order out of torrents of data. Data communications networks with intelligent experience replace best effort with SLA guaranteed forwarding. Data communications networks with autonomous driving replace manual intervention on late night shifts with network autonomy and self-healing. Today, data communications networks bursting with intelligence harness the power of the four engines. Connect people, connect enterprises, connect computing power. Laying a digital foundation for new infrastructure. Enabling a digital bridge for all industries. Working behind the scenes, intelligent cloud network ensures shopping is more personalized than ever. Every financial transaction is smoothly made. Valentine's gifts are swiftly delivered by robots. Each question has more and richer answers. Every life receives the respect it deserves. And a new journey can be embarked on fearlessly. Connectivity will never cease to evolve. Because no matter where we are, we must connect with our loved ones. And to the road we must take. Connecting value. Connecting hope. Connectivity is limitless. Connectivity knows no bounds. Ready? Ready. Let's start. We're live. Hello, world. Days are if we just take it. There's no reason we should waste it.
Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta serie de webinars en las que vamos a hablar acerca de inteligencia artificial. Esta es una iniciativa, como ustedes saben, que se da entre Huawei y Sena. Sean bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Es importante saber dos cosas. Uno, las sesiones serán grabadas. Dos, vamos a tener una lista de asistencia para la emisión de constancias en estas pequeñas charlas o conferencias. Y ustedes también ya van a poder ver todo el programa que tenemos de esta serie de conferencias. Y el día de hoy, como ustedes lo vieron en nuestra promoción y también en todos los lugares donde lo compartimos, vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial inclusiva. Para ello nos acompaña Javier Eduardo Hernández. Él nos va a hablar acerca de... no, perdónenme, no, en este caso va a ser Alfonso Jiménez. Él nos va a hablar el día de hoy acerca de esta plática. Y muy bien, perdón, Alfonso, si quieres comenzar, adelante. Hola Rocío, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Excelente. Muy bien, gracias a todos, bienvenidos, gracias por su tiempo y gracias por estar aquí. Bien, como viene, comenta Rocío y todo el team de Huawei Cloud, vamos a estar platicando en las próximas semanas, iniciando con esta misma sección, una serie de contenidos que nos hemos permitido diseñar para todos ustedes en Sena, en donde vamos a tocar diferentes aristas de la inteligencia artificial. Me voy a permitir presentar mi pantalla y por favor déjenme saber cuando ya me vean. ¿Ya me pueden ver ahí? Sí, ya se ve. Excelente, nada más lo voy a lanzar en modo presentación. Muy bien, excelente. Y en este primer módulo, en este primer bloque que iniciamos el día de hoy, vamos a platicar dentro del programa de la inteligencia artificial, como el entorno del estado del arte, las oportunidades y diferentes perspectivas que tenemos para la industria acerca de la inteligencia artificial inclusiva. Hay diferentes formas de analizar las diferentes tecnologías emergentes, entre ellas la inteligencia artificial, y cómo de manera directa o indirecta nos afectan tanto o nos benefician a las personas, a nuestras familias, a las comunidades académicas en donde nos desenvolvemos, en la industria, en las diferentes empresas en las que trabajamos, así como en los diferentes gobiernos. Entonces, dando algunos breves puntos de introducción, contrario a lo que todavía algunos usuarios no técnicos imaginan, la inteligencia artificial no es nueva. Como lo vamos a revisar un poco más adelante en alguna de las láminas, la inteligencia artificial ya cumplió y ya partió su pastel número 70. Ya tiene más de 70 años la inteligencia artificial de convivir con nosotros. Vamos a revisar cómo a través de las diferentes generaciones las revoluciones industriales ha estado con nosotros y cómo ha impactado en diferentes ámbitos como la manufactura, la producción, el control de calidad, banca, finanzas, en poner el primer hombre en la luna, entre otras, ¿no? Inclusive en el otro lado de la moneda, la parte más oscura humana, ¿no? En la guerra inclusive también, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo ha evolucionado también un set de componentes que han hecho que la inteligencia artificial tenga un alcance mucho más profundo, mucho más especializado, en donde hablamos ya de soluciones que van más allá solamente de un gran gobierno o de una empresa corporativa de varios miles de empleados a nivel mundial, sino que ahora la inteligencia artificial está a un touch de distancia de ti y de mí en nuestros hogares, en nuestros autos, en nuestros dispositivos inteligentes, en nuestras pantallas inteligentes y en diferentes dispositivos IoT. Y el día de hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial inclusiva. Y como su nombre lo indica, cómo esta tecnología es más accesible
permea más en los diferentes segmentos y grupos de usuarios, inclusive en aquellos que no son técnicos, inclusive en aquellos que no hayan tenido previamente alguna experiencia más directa con la misma, e inclusive que nunca en su vida hayan tirado una sola línea de código. Esto no nos hace exclusivos o excluyentes de conocer y gozar de los beneficios. Bienvenidos de nuevo, soy Alfonso Jiménez del equipo de Huawei Cloud para América Latina e iniciamos. Me voy a permitir en esta siguiente lámina mostrar el contenido. Vamos a trabajar en 6 grandes temas el día de hoy. Número 1, las fases del desarrollo de la transformación digital, en donde la inteligencia artificial forma un papel o juega un papel clave, fundamental en este proceso. Número 1. Número 2, vamos a identificar cuáles son algunas de las tecnologías que impulsan este desarrollo global, y no solamente la inteligencia artificial, también es cloud computing, IoT, Edge, 5G, Big Data, Analytics, ciberseguridad, entre otras. Número 3, vamos a comprender lo que la nueva economía digital es. Tampoco es nueva, ya llevan algunos países varios años de estar trabajando. En algunas otras regiones del planeta se aceleró con esta pandemia, pero vamos a identificar cómo hoy, aunque no te hayas dado cuenta, ya estás sumado en esta economía digital. Vamos a analizar el mundo inteligente. Vamos a comprender dónde estamos al día de hoy y vamos a identificar también diferentes escenarios, tanto del muy corto plazo, así como del mediano plazo y lo que esta década en la que ya estamos viviendo nos depara. El quinto punto son los análisis de los pilares de la inteligencia artificial, que los compone para finalmente revisar algunos casos de uso de diferentes industrias de la inteligencia artificial y cómo la modalidad inclusiva hoy nos permiten gozar de estos beneficios permeando a cualquier tipo de usuario. Este es el tipo de, estos son los contenidos en los que vamos a estar trabajando el día de hoy. Muy bien, me voy a permitir iniciar con 4 premisas básicas. Si alguna de ellas no la tenías identificada, por favor toma nota y por favor trabaja en ella. Si creías que la inteligencia artificial todavía iba a tardar 2, 3, 5, 10 años en formar parte de tus estrategias empresariales, académicas o personales, la respuesta es no. Ya vas tarde si creías que esto era una estrategia de largo plazo o un tema futurista. La primera premisa es la transformación de los negocios y la transformación digital no es opción. Gran parte de las empresas y organizaciones en América Latina, inclusive antes de la pandemia de COVID, ya estaban preparadas, ya estaban con planes, estrategias, ya habían empezado a arquitecturar diferentes iniciativas, así como a preparar a su gente, tanto en habilidades suaves como en habilidades duras. Pero cuando llega la pandemia, en estas empresas que ya tenían vislumbrado este roadmap, se aceleró y les permitió en la pandemia no solo sobrevivir, sino inclusive crecer. Y aquellas empresas que todavía no tenían este entorno preparado y estas estrategias definidas, hoy muchas de ellas ya no existen. Seguramente vendrán a tu mente algunas a las que les comprabas, algunas que visitabas, incluso algunas con las que transaccionabas, si eres una empresa, que hoy ya no están en el mercado o fueron absorbidas por un competidor más grande o perdieron market shares muy amplios o las líneas de productos y servicios que tenían en ese momento se vieron mermadas. Entonces la transformación digital y de las organizaciones no es opcional. Cada quien es arquitecto de su propia transformación. Cada quien es responsable de llevar a sus organizaciones a estos procesos tanto sustentados por tecnologías emergentes, monetizar el dato y que estos grandes volúmenes de información que hoy tenemos en su mayoría no estructurados se conviertan en beneficios y entreguen un valor al cliente, al usuario final, al estudiante, al ciudadano. Y aquí nuevas variables han cobrado un significado muy interesante. Customer experience, user experience, employee experience, multi-experience, entre otras. Entonces, en la medida en la que podamos entregar
más y mejor valor, vamos a poder estar siendo más competitivos en la nueva economía digital. Número uno. Número dos, ya no vivimos solamente en un mundo globalizado. Esa carpeta la abrimos en la década de los 80. Llevamos más de 40 años trabajando en diferentes estrategias y prácticas de globalización, en donde durante muchas décadas rigieron al mundo, pero hoy vivimos en un mundo digitalizado. Todo un touch, todo un clic de distancia. Capitales, procesos, mercancías, entretenimiento, educación, negocios, contenidos, etcétera. Hoy vivimos en un mundo digitalizado. Tres, las personas, nosotros, la gente, los procesos y los sistemas evolucionamos de forma muy acelerada, muy acelerada durante los últimos 2 años. Esta semana se cumplen, mañana, para ser precisos, 2 años de que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia global. Mañana se cumplen 2 años. Entonces, en estos últimos 24 meses hemos estado acelerando estos procesos de transformación. Aquellas organizaciones que empezaron desde antes y fueron pioneras en adoptar tecnologías emergentes, hoy tienen más mercados. Y cuarto y último, el reto digital es para todos. No esperes a que alguien venga y te explique cómo hacerlo. Las empresas, las industrias, nosotros, las personas y los gobiernos, tenemos un reto digital en este mundo. Con estas 4 premisas, si alguna no la tenías en tu estrategia académica, profesional, de empresa o de gobierno, es momento de que empieces a trabajar en ello. Muy bien, ¿de dónde venimos? ¿Cuáles han sido las fases del desarrollo de la transformación digital? Y dónde diferentes tecnologías como la inteligencia artificial se ubican y cómo hoy nos ayudan. Empecemos primero con el tema del balanceo de cargas de trabajo. Cómo hoy tecnologías como cloud computing han permitido expandir la operación, la funcionalidad de las organizaciones, de los gobiernos, para brindar más y mejores servicios a sus clientes, tanto internos como externos, a sus usuarios, tanto internos como externos. Y hoy han hecho crecer a partir de la pandemia sus ecosistemas y sus cadenas de suministros. Pasamos del mundo offline al mundo hiperconectado. Piénsalo. ¿Cuántas transacciones hoy haces al día en tu dispositivo de lo que hacías antes de la pandemia? Entonces, del mundo offline al mundo online. Número uno. Número dos, hoy vivimos en una economía que está centrada en el dato, que está manejada por el dato, en donde los grandes volúmenes de la información y la analítica permiten a las organizaciones y a los gobiernos brindar servicios en tiempo real, en real-time delivery. Y toma nota, para el año 2025 estaremos trabajando a nivel global con alrededor de los 200 zettabytes de información. Aquellos que estudian tecnología tendrán muy clara esta unidad de medida. Aquellos que no son técnicos, para no clavarnos en ello en este momento, investiga por ahí qué son los zettabytes. Pero en esta década, muchos de los analistas de la industria consideramos que estaremos llegando a la siguiente generación o a la siguiente unidad de medida. Entonces, de aquí al 2025 estaremos llegando a los 200 zettabytes de información y la gran mayoría de ellos, más del 90%, será información no estructurada. Audio, video, movimiento, social media, gesticulaciones, respuestas en redes, etcétera. Y cómo de ahí se construyen las estrategias para poder brindar más y mejores servicios, productos, contenido entregables a nuestros usuarios. Y la transformación digital inteligente está compuesta por diferentes tecnologías. Una de ellas es la inteligencia artificial, otra de ellas son las maquinarias de Deep Learning, como lo puedas encontrar aquí del lado derecho del slide. Deep Learning Machine, las maquinarias de aprendizaje automático, el Internet de las cosas, el Internet del todo. Te doy algunos números. Hoy en día en el planeta están sembrados y trabajando alrededor de 20,000 millones de dispositivos IoT. Para el año 2025 tendremos más de 100,000 millones de dispositivos IoT, es decir, un crecimiento acelerado en donde todas las variables del planeta están siendo medidas. Eso lo revisaremos en otra lámina. También tecnologías como Edge Computing, la hiperdescentralización de la información.
Es decir, captar la información, procesar la información y tomar las decisiones a partir de esta información en el lugar donde éstas suceden, en el aire, en tierra, en una autopista, en un hospital, en una escuela, en un submarino, en un semáforo, etc. Entonces, Edge Computing nos permiten tener procesos hiperdescentralizados en el perímetro, en la orilla, para que las respuestas sean mucho más eficientes. Y aquí tecnologías como 5G a nivel conectividad hacen la diferencia para el tema de microlatencia. Y por último, como podrás ver aquí del lado derecho, está la nueva generación de aplicaciones, en donde 5G e inteligencia artificial habilitan a partir de ya nuevas aplicaciones en tus dispositivos inteligentes móviles y en los IoTs que tienes en casa, en la oficina, que hay afuera en la industria, y nos permiten ser más eficientes, tomar decisiones más rápido, mejor sustentadas, con mejores fundamentos. Estas son las fases del desarrollo de la transformación digital y es el conjunto de tecnologías que permiten orquestar este tipo de soluciones. Muy bien, estas tecnologías permiten entregar diferentes beneficios y habilitar nuevas soluciones, como lo vamos a revisar en este slide. En la parte izquierda vemos hoy, como lo comentábamos con dispositivos IoT, que el mundo físico está mapeado a un mundo digital. El término correcto es digital twins. Lo que pasa en el mundo físico se mapea en el mundo digital. Autos, aviones, el marcapasos de un paciente con un padecimiento cardíaco, el tema de educación, etcétera. Y todas estas variables, el comercio electrónico, las preferencias de compra, los nuevos hábitos de consumo a partir de la pandemia, etcétera, todas estas variables, temperaturas, espacios, tacto, sentido, olfato, oído, visión, etcétera, se mapean al mundo digital. Y esta información, como comentábamos, en su mayoría no estructurada, se analiza también en tiempo real para poder tomar mejores decisiones. Entonces, todas las cosas hoy están siendo identificadas. En el segundo punto de esta lámina, todas las cosas están conectadas, es decir, las conexiones hoy son más amplias, más profundas, son ubicuas y de banda ancha, lo cual me permite conocer qué pasa cuando un ciclista va a ser atropellado, cuando alguien se pasa un alto, una luz roja en la calle, cuando un autobús de pasajeros de transporte público va al 60 o al 80%, cuando hay una fuga de agua, cuando hay un sismo en alguna ciudad de América Latina, cuando entramos a época de lluvias o época de ciclones, y cuáles son las zonas de mayor afectación pronosticadas que deben de ser evacuadas, entre otras. Y el tercer componente es todos estos dispositivos los turnamos con el uso de esta tecnología en dispositivos inteligentes, basados en la nube, basados en Edge Computing. Y así podemos habilitar servicios como Smart Cities, ciudades inteligentes, oficinas digitales, hogares digitales, automóviles inteligentes, parques digitales, manufactura inteligente. Y de esta manera, imagina que una ciudad trabaje para ti. Un poco más adelante vamos a identificar en la inteligencia artificial inclusiva cuáles son algunos de los servicios que con las tecnologías emergentes pueden trabajar para nosotros, los ciudadanos, para nosotros, los usuarios, para nosotros, los que pagamos impuestos. Y aquí hay un conjunto de componentes adicionales, las nuevas generaciones de aplicaciones que ya comentábamos, el video que se convierte en el nuevo dato, en el nuevo petróleo, operando con diferentes arquitecturas de clouds públicas, privadas, híbridas, y diferentes servicios corren para sustentar y ser los pilares de todas estas aplicaciones, como la infraestructura como servicio, las plataformas como servicios, el software como servicio, y protegidas con ciberseguridad. El análisis de las grandes cantidades y volúmenes de información que comentábamos, la hiperdescentralización de la información en el perímetro, y las diferentes tecnologías de inteligencia artificial. Muy bien. Platicábamos en el índice, en la agenda de trabajo, acerca de la economía digital, que es el nuevo motor de crecimiento. Como podrás ver en la gráfica del lado izquierdo,
La economía digital no es nueva. La economía digital en algunos países de diferentes regiones del planeta ya lleva algunos años, inclusive décadas, operando. Pero fue a partir de la pandemia que se aceleró. Y el valor de la economía digital, de acuerdo a diferentes análisis y de acuerdo a diferentes universidades y estudios, alcanzará un valor de los 23 trillones de dólares para el año 2025. 23 trillones de dólares. Y aquí depende mucho de las agendas digitales que cada país tenga, de cómo las industrias que operan en ese país vayan sumándose a procesos de comercio digital, a procesos digitales, a monedas digitales, entre otras, a la transformación de sus procesos, a la inclusión y a la mejor capacitación de su gente y, sobre todo, también de la actualización de todas sus plataformas tecnológicas. Entonces, 23 trillones de dólares para el año 2025. La pregunta es, la empresa en la que trabajas, el gobierno de tu país, la academia en la que estás, hoy ya está trabajando en estos procesos digitales. Pienso que la respuesta es sí, pero todavía tenemos mucho por hacer para poder formar parte de esta economía tan activa de 23 trillones de dólares en el año 2025 y que el Producto Interno Bruto, por sus siglas en inglés, Gross Domestic Product, sea más participativo en los países de la región latinoamericana donde nos contactamos. Y puedes ver, son diferentes fuentes, IDC, el MIT, Oxford Economics, diferentes estudios que tenemos aquí en Huawei, etcétera. Y todos coincidimos de que este valor está próximo y el 2025 prácticamente está a la vuelta del estudio. Muy bien. ¿Cuáles son los desafíos en la era digital y en la transformación digital inteligente? Número 1, la nueva generación de aplicaciones orientadas, especializadas por industria, de bajo código, low code applications. Antes codificábamos en meses o cuando hablamos de banca y finanzas hasta en años. Ahora podemos generar aplicaciones en pocas horas o en pocos días, basados en nuevos tipos de arquitectura como lo son los contenedores y los microservicios. Número 2, los datos, la interacción continua entre la aplicación y cloud, entre la aplicación en edge y el mismo procesador y las capacidades y algoritmos locales permiten entregar mejores servicios. Número 3, la inclusión de diferentes tipos de dispositivos para administrar diferentes tipos de datos. Si volteas a ver la industria del sector salud, se manejan unos datos muy diferentes a los que se manejan en el sector petróleo y energía, y diferentes a los que se manejan en el sector minero que en el sector educación. Entonces, ¿cómo estos dispositivos están ya especializados por industria para poder entregar mejores soluciones a los tomadores de decisiones de cada uno de estas empresas, de las diferentes industrias, y en que los ciclos de vida de desarrollo e implementación se acortan, los riesgos se disminuyen y los costos son más eficientes? Y número 3, la conectividad, como ya lo comentábamos. Diversas conexiones para tener una cobertura mucho más amplia y mucho más profunda. Muy bien. Y esto nos va a permitir entregarle a los usuarios, a los clientes, a los empleados, a los socios accionistas, a los estudiantes, a los ciudadanos, etcétera, nuevas experiencias, nuevos servicios y nuevos negocios. Muy bien. Entremos entonces al entorno de un mundo inteligente. Imagina, piensa en todas las actividades que haces día con día, en la región en la que vives, en el país en el que vives, en el gobierno, en los procesos de gobierno que llevas a cabo, en la empresa misma, con lo que compras, etcétera. Imagina un planeta sin filas. Imagina un planeta sin esperas, sin papeleo, sin trámites, en el que la entrega de los diferentes productos y servicios, cualquiera que este sea, sean de forma inmediata. Ahora, imagina también un mundo en donde la inteligencia sea ubicua y la banda ancha un recurso tan accesible como el aire que respiras. Número 3, imagina tu hogar, tu vehículo, e imagina que tú como usuario estés conectado 24/7 al menos a 10 gigabits en cualquier momento del día, a 10 gigabits.
Imagina también que las ciudades, los servicios, todos los componentes trabajen para ti como ciudadano, para brindarte un mejor servicio y tengas calidad de vida. Y todos estos servicios estén conectados y además que sean ecosustentables, que no quemen un solo combustible fósil. Ahora, en este mundo inteligente, no, no todo va a depender de las personas, no todo va a depender de la mano humana. Imagina también que en este mundo inteligente, la información, entre otras, se procesa para administrar más y mejores alimentos. Si yo te preguntara hoy, ¿sabes cuántas personas vivimos en América Latina? Probablemente no tengas esa información, pero ya somos más de 600 millones de habitantes en América Latina. Si hoy yo te preguntara, oye, ¿sabes cuántos humanos pisamos este planeta? Vamos ya para los 8,000 millones de habitantes. ¿Cómo les vamos a dar de comer a estos 8,000 millones de habitantes? ¿Cuántos vamos a hacer para el año 2025? ¿Cuántos vamos a hacer para el 2030? Necesitamos más y mejores estrategias digitales para producir más y mejores alimentos en un menor tiempo con menos impacto ambiental. Lo vamos a ver un poco más adelante. Imagina también un planeta en donde el 85% de las empresas y organizaciones de todo tipo, incluyendo gobiernos, trabajen con datos inquebrantables, sustentados con blockchain, con plataformas de cadenas de bloque. También imagina un planeta en el que las energías sean limpias, renovables, inteligentes y sean administradas en cloud, no por silos de información, sino de una manera holística. Y también en donde la transportación pública de las ciudades sea aérea, no terrestre, sea más eficiente e impulsada por energía tanto eléctrica como por energía solar, sin generar CO2. Entonces, todos estos casos de uso que pudieran parecer futuristas, gran parte de ellos, si no es que todos, hoy ya forman parte de las fases finales de pruebas pilotos en gran parte del planeta. América Latina, entre más rápido se sume, podremos entregar más servicios, menores costos, menor huella ambiental, mejores experiencias de usuario, entre otras. Ahora, ¿cuáles son algunos de los retos en el mundo inteligente que hemos mencionado? No todo es miel sobre hojuelas. Hay diferentes retos que debemos de estar administrando y la inteligencia artificial nos va a ayudar en ello. Número 1, la población mundial ha aumentado un 75% en los últimos 40 años. Es el crecimiento más acelerado que la humanidad ha experimentado en su historia. Hemos aumentado un 75% el número de personas en los últimos 40 años. Número 1. Número 2, el precio de diferentes materias primas para fabricar diferentes productos y también el precio de los commodities se han reducido. Esto por el tema de la oferta y la demanda. Es decir, en este punto número 2, los esquemas de competencia se han vuelto mucho más duros allá afuera en el mercado. Hay más ofertantes, hay más compradores. Entonces, esto se convierte en la relación oferta y demanda y la competencia allá afuera, ahora en este mundo digital, es cada vez más acelerada. Número 3, los países y las empresas nos hemos focalizado en desarrollar nuevos servicios y soluciones a diferentes necesidades de los mercados en la economía digital. Piensa hoy todos los nuevos hábitos que tienes a partir de la pandemia. ¿Cómo estudias? ¿Cómo compras? ¿Cómo te entretienes? ¿Cómo lees? ¿Cómo recibes los productos y servicios en casa? ¿Cómo recibes la consulta médica de tu especialista? ¿Cómo compras tus medicamentos? Y un enorme etcétera. Y estos hábitos llegaron, y toma nota y subráyalo con rojo, llegaron para quedarse. El comercio electrónico en América Latina creció no solo doble, no solo triple. En un país en específico en América Latina alcanzó 4 dígitos, más de 1000% en crecimiento. Y estos nuevos hábitos de consumo no se van a eliminar. Llegaron para quedarse y hoy todos compramos vía electrónica. Y número 4, vivimos en una economía del conocimiento de usuarios hiperconectados. Hoy te conectas vía internet a diferentes servicios, no con uno, no con dos, sino a veces con más de 3 dispositivos desde tu casa, desde tu oficina. Piensa en cuántos teléfonos digitales, me refiero, en smartphones. Piensa en cuántas tabletas, piensa en cuántos equipos de cómputo. A partir de
tu pantalla inteligente, etcétera, y los IoTs que tienes en casa y oficina, ¿desde cuántos dispositivos te conectas vía Internet a diferentes nubes y servicios? Pienso que la respuesta es 5 o más. Entonces, vivimos en un mundo hiperconectado, 24/7 por 365 días. Algunos otros retos en este mundo inteligente. El envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población en las grandes ciudades, como en la que vivimos tú y yo, requiere de servicios de salud más eficientes e inteligentes. Y esto nos lo dejó muy claro la pandemia, en donde por casi más de 1 año y medio era imposible pisar el consultorio médico de la persona a la que le tenemos toda la confianza en servicios médicos por el simple hecho de la pandemia. Cómo nos diagnosticaba, cómo nos medicó de manera remota, cómo identificó el tipo de padecimiento que nos estaba afectando. Número 6, el desempleo y las nuevas habilidades digitales requeridas. Mencionábamos hace un rato tanto las habilidades suaves como las habilidades duras. Hoy son un reto en el mundo digital inteligente. En muchas industrias, muchos de los empleados, muchos de los colaboradores tuvieron que desaprender todo lo que ya sabían de años pasados y la pandemia les exigió el reaprender nuevas habilidades en este mundo digital. Número 7. Otro de los retos en este mundo ahora que buscamos las congestiones de tráfico que se tienen, por ejemplo, ahí en Bogotá, acá en Ciudad de México, en Sao Paulo, en Santiago de Chile, en Lima, en el rush hour, en la hora pico. Es impresionante la forma en la que contaminamos el planeta y el tiempo que perdemos en transporte. Entonces, el impacto de gases a nivel en el efecto invernadero es otro de los impactos que tenemos en el reto. Número 8, el impacto en las diferentes industrias a partir de la operación de COVID. El trabajo híbrido, el trabajo remoto, y la diversidad y la forma en la que hoy eres más versátil en la forma en la que trabajas y estudias, en algunos países de la región creció doble dígito. En muchos países, más del 16% de la productividad se alcanzó. Diferentes estudios de diferentes analistas indican que en el mundo digital, ahora trabajar de manera remota nos ha permitido ser hasta 16% más efectivos, más productivos. Generamos mejores resultados. Hoy las juntas son más cortas, son más puntuales y hoy se pierde menos el tiempo en diferentes actividades que estando en algún lugar de trabajo se tenía. Y número 9, la afectación acelerada en todo el planeta derivada del cambio climático. Sequías, incendios, huracanes, inundaciones, tifones, etcétera. Esta es parte también de los retos en el mundo digital inteligente. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cuál es la situación actual? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuál es la volumetría de datos? ¿Qué capacidad de cómputo tenemos al día de hoy? Muy bien, todos estos puntos los vamos a revisar a continuación. La infraestructura de redes, la forma en la que un país está conectado, una ciudad, una empresa, diferentes servicios, así como las telecomunicaciones, son la base fundamental de los procesos de la transformación digital inteligente. Entre más conectividad, entre más poder de cómputo, entre mejores aplicaciones y entre datos más eficientes y certeros tengamos, nos permitirán ejecutar de una mejor manera nuestras operaciones. Seamos un gobierno, seamos un banco, seamos un hospital, seamos una universidad. Número 1. Número 2. Al día de hoy, la cobertura del acceso a Internet a nivel mundial en la población alcanza ya el 52%. 52% de la población mundial hoy ya está conectada de una u otra forma a Internet. Obviamente en países desarrollados utilizan diferentes herramientas y diferentes tipos, y en países en vías de desarrollo utilizarán algunas otras formas. Eso es claro, incluyendo zonas rurales o alejadas de las grandes ciudades. Pero hoy el 52% de la población ya está conectada. Y el crecimiento continúa en un promedio del 3% anual. Sin embargo, en este punto número 3, durante esta década, la cobertura será acelerada en estos países desarrollados. Si para el 2030, ya en muy pocos años, la cobertura habrá alcanzado al 70% de la población humana, es decir, del 52
habremos llegado al 70% de la población mundial. Y para el año 2030 se calcula que las conexiones y dispositivos IoT crezcan hasta 10 veces más rápido que el número o en comparación al número de usuarios de Internet. Es decir, va a haber mucho más dispositivos IoT instalados y transmitiendo de lo que el número de usuarios en Internet vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las tecnologías de la próxima generación? Vamos a identificar cómo se habilita y cuáles de ellas son los pilares para habilitar este nuevo reto digital. Número 1, 5G, la conectividad. Algunos de los países de la región latinoamericana están mucho más adelantados que otros, pero tarde o temprano se tendrán que sumar. La conectividad 5G es un requerimiento fundamental para poder tener a más usuarios conectados, entregando mejores soluciones con una micro latencia que es fundamental. Número 1. Número 2, cloud computing, el poder de cómputo en la nube, los servicios en la nube, la seguridad en la nube y el habilitamiento de soluciones en la nube en muy pocos minutos o incluso en muy pocas horas. Lo que antes se llevaba a cabo en muchos meses o inclusive años, hoy está al alcance para las empresas y los usuarios en muy pocos minutos con economías de escala que lo hacen muy atractivo. Número 3, IoT, el Internet de las Cosas, que ya lo hemos comentado en diferentes ocasiones a lo largo de la plática. Número 4, Big Data y Analytics, los 200 zettabytes de información que vamos a alcanzar para el 2025. Y todos nosotros, todos los usuarios, como el verbo to be, yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, generando data 4 por 7 por 365 días. Cuando compras, cuando vendes, cuando estudias, cuando pagas tus impuestos, cuando depositas, cuando haces una transferencia digital y pagas tu tarjeta de crédito en el portal, tu usuario de fintech, etcétera, etcétera. El Big Data hoy forma parte fundamental de estas tecnologías de próxima generación. Obviamente, la inteligencia artificial y sus diferentes componentes y blockchain, el framework que me va a permitir diseñar e implementar soluciones cuya información sea inquebrantable. Y lo que una información es para mí, también es para Hacienda y Crédito Público, también es para el banco local del país donde estoy, también es para el proveedor, también es para el cliente y también cuando pago mis impuestos. Entonces, la información hoy es inquebrantable y forma parte de toda la cadena del proceso. Estas son las tecnologías de información de la próxima generación. ¿Cuáles son las prioridades de esta década en donde la inteligencia artificial juega un rol fundamental? Y cuando hablamos de tecnología, debemos de hablar de los requerimientos humanos. La tecnología no te sirve de nada, repito, la tecnología no te sirve de nada si no te permite entregar beneficios al ser humano. Mejores formas de trabajar, mejores formas de sanar, mejores formas de aprender, mejores formas de producir, mejores formas de administrar una ciudad. La tecnología no sirve de nada si no entrega valor al ser humano. Bien, ¿cuáles son las prioridades en esta década para nosotros los humanos, que a través de tecnologías como la inteligencia artificial debemos de priorizar? Número 1, cuidados de la salud. El healthcare, las empresas que están dedicadas al cuidado de la salud son prioridad esta década. Y esto lo vino a acelerar la pandemia de COVID-19 como todos lo vivimos. Número 2, los alimentos. Como ya lo platicamos en alguna lámina pasada, la eficiencia, la eficacia en producir alimentos, en evitar desperdicios, en producirlos de una manera más sustentable, más ecológica, de menos impacto, con menos riesgos, menos costos, menos pesticidas y menos desperdicio de agua. Lo vamos a ver en una lámina más adelante en mi caso de uso. Número 3, los espacios habitacionales, como hoy en las grandes ciudades, sobre todo, la administración de los espacios y los servicios que le habilitan a agua, luz, gas, entre otras, me van a permitir llevar o entregar una calidad de vida más eficiente al ser humano. 4, la transportación. Hablábamos hace un rato que más de 600 millones de habitantes pisamos esta región latinoamericana. ¿Sabes cuántos habitantes hay hoy en tu país? ¿Sabes cuántos habitantes hay hoy en tu ciudad? ¿Sabes cuántos va a haber dentro de 2 años? ¿Sabes cuál es la demanda de transporte público en hora pico? ¿Sabes cuántos estudiantes van a tener que subir entre 6:30 de la mañana y 7:30 de la mañana?
todos estos pronósticos y analítica forman parte de la prioridad de la próxima década. Ciudades inteligentes y seguras, desde el punto de vista sustentable, consumos, contaminación, seguridad para los individuos, seguridad para los niños, seguridad para la mujer, seguridad para las personas de la tercera edad, servicios médicos, entre otras. Número 6, empresas inteligentes, de Enterprise Intelligence, por siglas en inglés que ahí te puse. La forma en la que son administradas, obviamente con la participación humana, pero las decisiones son sustentadas y son apoyadas con analítica, con Big Data y con procesos automatizados. Y número 7, la penúltima, el manejo eficiente de la energía. Todas las empresas utilizamos energía. Todas las personas utilizamos energía. Todas las universidades utilizamos energía. ¿Cuál es la forma eficiente y la prioridad que le debemos de dar? Y finalmente, la confianza digital, el digital trust de la información personal, de los procesos que a partir de mi nombre, mi registro fiscal, la carrera que estudio, el promedio que estudio, mi análisis sanguíneo, etcétera, etcétera, va a disparar la confianza digital en los diferentes procesos. Muy bien. ¿Cuáles son los pilares de la inteligencia artificial? ¿De qué depende la inteligencia artificial para poder trabajar de una manera eficiente y poder entregar los diferentes resultados que hemos comentado? Número 1, de datos. Data, data, data. Data in, data out. Data in, data out. Entonces, si la calidad de los datos es eficiente, si la veracidad de los datos es correcta, si las información son confiables, obviamente, good data in, good data out. Si no, de otra manera, se cumplirá una de las premisas de la ley de Murphy. Garbage in, garbage out. Por eso mencionábamos en la primera lámina que la transformación de los negocios es esencial antes de pensar en la transformación digital. Es decir, si buscas automatizar lo que hoy funciona mal, seguirá funcionando mal de una manera más rápida, quizá, de una manera más barata, quizá, con más poder de cómputo, quizá, pero te seguirá entregando mala información. Garbage in, garbage out. Pero si repensamos y rediseñamos nuestros procesos, la fuente de datos, la veracidad de los mismos, los procesos, entonces tendremos información mucho más eficiente. Data, data, data. Número 1. Número 2, algoritmos. Hoy, a través de la inteligencia artificial, podemos hacer uso de diferentes plataformas para poder crear diferentes soluciones, inclusive si yo no soy un técnico. Si yo soy un especialista en marketing, o soy un especialista legal, o soy un especialista de manufactura, y nunca en mi vida he tirado una línea de código, no importa. Hay soluciones en nube que me permiten desarrollar soluciones de inteligencia artificial, aunque yo no haya estudiado ni una hora en mi carrera profesional, codificación. Acá en Huawei, por ejemplo, tenemos una plataforma que se llama Model Arts, que me permite, como usuario no técnico, a desarrollar aplicaciones en la nube de inteligencia artificial. Algoritmos, algoritmos, algoritmos. Durante esta década, el nombre del juego son los algoritmos que me permiten desarrollar nuevas aplicaciones, obviamente con diferentes tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, Learning Machine, Deep Learning Machine, entre otras. Y el poder de cómputo. Entre mayor poder de cómputo existe en una región, en un continente, en una ciudad, en un país, mayor eficiencia, mayor eficacia, mayor Producto Interno Bruto, más producción en las organizaciones, en las empresas, podrá tener. Entre más poder de cómputo, más y mejores servicios. Muy bien. Y en esta lámina, aunque parece un poco técnica y parece un poco fórmula física, es muy sencilla de entender. Mira, dentro del concepto de demanda y poder de cómputo y conectividad, del lado izquierdo, aquí donde está mi cursor, está la densidad de las conexiones, que son habilitadas por 5G, por Fixed 5G, es decir, líneas basadas en fibra, y también por IoT. Es decir, entre más conectada tengas una empresa, una ciudad, un gobierno, una región, una industria, una zona agrícola, más eficiente, más productiva podrá ser. Y entre mayor poder de cómputo tengas en esa industria, en esa ciudad, en ese país, fundamentado con tecnologías como inteligencia artificial, multiple edge computing y cloud,
podrás tener más eficiencia en los procesos y así tu economía se fortalecerá y el Producto Interno Bruto crecerá. Muy bien. Dentro de la demanda de poder de cómputo, en los últimos años se han roto muchas leyes que se escribieron el siglo pasado. Mira, el progreso de la inteligencia artificial ha generado a la fecha, que la inteligencia artificial ha generado a la fecha, ha creado una demanda de niveles de poder de cómputo que superan con creces la ley de Moore. La ley de Moore, el siglo pasado, decía que en promedio cada número de años el poder de cómputo se tenía que duplicar, más o menos 2 años, ¿no? Pero ese paradigma ya se rompió. Eso ya se alcanzó, se rebasó y hoy está lejos de lo que la ley de Moore había previsto. Seguramente esta ley la viste en la escuela, esa ley hoy ya es obsoleta y vamos a ver por qué. Desde la aparición del Deep Learning en el 2011, Deep Learning no es nuevo, ya cumplió una década el año pasado, la demanda del poder de cómputo ha crecido exponencialmente y ha duplicado su promedio, en promedio su capacidad cada 3.4 meses. La ley de Moore decía que cada 2 años, pero ahora cada trimestre en promedio el poder de cómputo se debe de duplicar. Y mencionábamos hace un rato que la inteligencia artificial no es nueva. Mira, desde el mediados del siglo pasado, las primeras aplicaciones, los early operations de las aplicaciones de inteligencia artificial empezaron a ayudar a las empresas y a los gobiernos. Por ahí en la década de los 80, las primeras maquinarias de Learning Machine aparecieron en el mercado hace más de 40 años, y en el año 2010, 2011, por ahí, en las maquinarias de inteligencia artificial y poco después las Deep Learning Machine hoy han cobrado un significado muy interesante en la productividad empresarial y gubernamental. Entonces, a mayor capacidad y demanda de la inteligencia artificial, mayor poder de cómputo es requerido. Cuando los primeros autos recorrieron los caminos de este planeta, digo, no te tocaron a ti ni a mí manejarlos, a tus papás tampoco, quizá a tus abuelos les tocó ver algunas últimas versiones, pero a tus bisabuelos sí les tocó. Mira, cuando los primeros automóviles recorrieron los caminos, aquí te pongo algunos modelos, como el Benz Patent Motorwagen, un auto alemán, el Ford T, aquí es el Benz Patent, ¿no? Está el Ford T en sus primeras versiones. También está el Cadillac Touring, por cierto, el primer automóvil con encendido eléctrico. Está el Essex, que fue el primer automóvil que generó decenas y decenas de muertes en el planeta por ser el primer auto que alcanzaba, entre comillas, altas velocidades. Algunos otros, el Chrysler Airpro, el Citroën, etcétera, y un automóvil que ha hecho historia de este lado del planeta, ¿no? Sobre todo en la aparición desde la Primera Guerra Mundial, el Jeep. Entonces, cuando los primeros automóviles recorrieron los caminos, tuvieron un impacto muy interesante. Entre ellos, cambiaron la forma en la que el mundo operaba en ese momento, hicieron del proceso de transporte de personas más flexible y cómodo, y las mercancías llegaban de un lugar a otro en menos tiempo, con menores costos y menores riesgos. Pero ¿a qué costo? Modificaron paisajes urbanos, contaminaron y han contaminado durante los últimos 120 años el planeta, generan caos viales en todo el planeta y utilizan combustibles fósiles de alto impacto ecológico. Esto lleva 120 años de dominar el mercado, pero los paradigmas han cambiado. Hoy, los automóviles como son, los automóviles de la presente década, que muy seguramente tú y yo estaremos manejando durante esta década, están diseñados sobre demanda, dependiendo el perfil de usuario, dependiendo la industria que lo requiera, dependiendo lo que van a transportar, dependiendo la región del planeta, dependiendo las regulaciones locales, dependiendo la altitud de la ciudad. Número 1. Número 2. Los autos de la presente década están hiperconectados con todos los dispositivos IoT allá afuera, con otros usuarios, con ciclistas, con luces de tráfico, con autobuses, con autopistas, etcétera, etcétera. También están conectados entre ellos para frenar de manera automática, para identificar qué automóvil va a más velocidad que otro, para identificar dónde hay un bache en el camino, para identificar si el auto de adelante está parado o reportó en automático, sin intervención humana, que hay en la autopista un derrame de aceite y los dos vienen a 150 kilómetros por hora y las suspensiones de ambos autos se balanceen sin la intervención humana.
Los autos en gran parte del planeta hoy se manejan driverless, sin el requerimiento humano, y no es que uno sea flojo, pero puedes estar dedicando ese tiempo a actividades más productivas, como la investigación, el desarrollo, la lectura, el atender a tus clientes o el estudiar. Y también la forma en la que durante la presente década los automóviles serán administrados es con dispositivos inteligentes, por horario, por capacidad de uso, por rutas, etcétera, etcétera. Entonces, del viejo paradigma al nuevo paradigma, la inteligencia artificial incluye, y este es el tema de nuestra presentación, incluye nuevos servicios, incluye diferentes usuarios e incluye también la cobertura de diferentes requerimientos. Muy bien. Si hemos estado analizando bien todo lo que hemos comentado, la inteligencia artificial inclusiva permite que todos estos beneficios, que todas estas tecnologías, que todos estos servicios sean más accesibles, sean más fáciles de usar y altamente adaptables a los requerimientos de cada ser humano. Entonces, la inteligencia artificial inclusiva significa accesibilidad, facilidad de uso, total y altamente adaptables y flexibles a los requerimientos tuyos, míos y de todos los humanos de acuerdo a nuestro perfil, edad, peso, hábitos, alimentación, zona geográfica, país, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los ejemplos, uno de los casos de uso es la medicina de alta precisión. Piensa hoy en las medicinas que has tomado en tu vida o que estás tomando en este momento o algún familiar. Son medicinas de patente, las hacen igual para todos. Vas a la farmacia o a la tienda y la misma medicina, claro, con un gramaje diferente, etcétera, pero es igual para todos. La inteligencia artificial inclusiva nos permitirá tener medicina y procesos de alta precisión. Hoy, la inteligencia artificial ya es capaz de identificar, por ejemplo, de forma automática, los pequeños nódulos pulmonares, lo cual le ahorra a los médicos especialistas mucho tiempo en comparación con el proceso que llevaban a cabo, o se sigue llevando todavía a cabo en algunos países, de forma manual, a simple vista y con los diferentes márgenes de error. Entonces, perdóname, uno de los casos de uso es la medicina de alta precisión. Continuando con el tema de la medicina, la inteligencia artificial se integra de manera profunda en los procesos de diagnóstico, es decir, en rayos X, en tomografías, en química sanguínea, en diferentes, en encefalografías, para facilitar la interpretación, reducir costos, riesgos, márgenes de error y poder predecir de una mejor manera los resultados y entregarle recomendaciones al médico especialista. La Organización Mundial de la Salud, al cierre del año pasado, 2021, hace 2 meses, 3, estimó que para el año 2030 habrá un déficit global de 18 millones de profesionales de la salud en el planeta. Y aquí es donde la inteligencia artificial empieza a desempeñar un papel mucho más importante en los temas de apoyo médico para ayudar a realizar tareas más complejas, repetitivas, que requieren mucha especialización y de mucho tiempo, como lo son el diseño de medicamentos antivirales, como en el caso de las vacunas del COVID, así lo identificamos. Continuando con la inteligencia artificial inclusiva, habilita los procesos de educación e información de forma personalizada. Si piensas, en los años pasados, un profesor cuando se paraba enfrente de los alumnos en su salón, a todos los enseñaba por igual. Del alumno 1 al alumno 50, independientemente del grado en el que daba clase, a todos les daba el mismo contenido. Pero a partir de la pandemia, identificamos que cada estudiante es único, mágico e irrepetible. No hay 2 estudiantes iguales. Unos tienen muchas mayores habilidades. A unos se les facilitan más ciertas operaciones que otros. Algunos tienen preferencia por ciertas materias y contenido que otro. Algunos tienen desde las fases tempranas de la niñez cierta vocación que otros. La pregunta es, ¿qué hacía antes el profesor para apoyar de manera personalizada a ese estudiante? Pienso que la respuesta la tienes en mente. A través de la inteligencia artificial inclusiva, hoy el profesor, el catedrático, la escuela, la facultad, la universidad, que se apoye en herramientas de inteligencia artificial, podrá y tendrá la capacidad de atender de una mejor manera a cada estudiante. Hoy la inteligencia artificial ha empezado a cambiar nuestros procesos de aprendizaje y cognitivos. ¿No me crees? Piénsalo.
en los últimos 2 años, ¿cómo cambiaron tus procesos de estudio? ¿Qué formas o qué técnicas de aprendizaje tuviste que aprender de manera acelerada? ¿Y qué contenidos que antes de la pandemia no pensabas aprender, hoy ya eres experto en ellos? Y a la inteligencia artificial ayuda a los estudiantes a adquirir conocimientos de manera más fácil y a desarrollar su potencial de acuerdo a su perfil único. Antes de la pandemia era imposible. A partir de la pandemia se aceleró y con el uso de la inteligencia artificial, hoy las universidades lo podemos hacer. Y nos permite analizar, crear y estudiar de forma más eficiente y abrir recursos de alta calidad a muchas más personas de acuerdo a sus perfiles. Y aquí te pongo un ejemplo de cómo la inteligencia artificial y cloud mejoran las experiencias de la educación. Mira algunos de los desafíos: la continuidad en el servicio y la continuidad en el negocio, en la operación de los procesos operativos en la pandemia, la creciente demanda de estudiantes matriculados y los servicios de seguridad de la infraestructura de datos para todo el ecosistema y toda la comunidad académica. Al cierre del 2021, estos eran algunos de los déficits que encontramos en América Latina en los profesores. Solamente en promedio el 25% de los profesores de universidades estaba totalmente preparado para la inclusión digital. Todos los servicios, todos los recursos, todo el contenido, todas las herramientas, solo el 25% estaba 100% preparado y aquí hay algunos más, te los dejo para que los estudies. Pero la inteligencia artificial y cloud computing permiten habilitar diferentes casos de uso. Por ejemplo, la gestión de estudiantes 360 grados de manera personal, el fortalecimiento de la colaboración de todos los recursos de la universidad o de la escuela para ayudar a ese estudiante en especial, el monitoreo inteligente de cada uno de los estudiantes, identificar y habilitar equipos remotos de acuerdo a las plataformas que el estudiante requiera, espacios de trabajo colaborativos. Hoy puedes asignar diferentes coaches, diferentes asesores de manera independiente a cada uno de los estudiantes de acuerdo a sus habilidades y requerimientos. Robots de educación, tarjetas digitales, laboratorios en línea, entre otros. Y algunos de los beneficios: la mejora de la experiencia en línea para el estudiante, el user experience, los servicios de computación escalables y flexibles, el desarrollo continuo del personal académico sobre demanda 24/7 y la reducción de los costos. Y algunos nuevos servicios que se pueden hoy habilitar en las universidades a partir de inteligencia artificial y cloud es, por ejemplo, habilitar nuevas carreras. Por ejemplo, ingeniero en inteligencia artificial y, por ejemplo, en Chile, en Brasil, en México, ya hay nuevas carreras, por ejemplo, piloto de drones. Son carreras de 2 años en donde no vas a volar un dron que compras ahí en cierta cadena de supermercados o mayorista, sino son drones industriales para seguridad, vigilancia, mantenimiento industrial, revisión de litorales marinos, minas, etc. Desarrollo de aplicaciones con contenedores, desarrollo de inteligencia artificial y frameworks de blockchain, y también el tema de microservicios. Continuando con la inteligencia artificial inclusiva, la agricultura inteligente. Mira, aquí ves una fotografía aérea de un campo de siembra, pero está segmentado. Hay diferentes métricas, hay diferente análisis, analizan la inclinación. Una red integrada en un espacio aire-tierra inteligente, como ves el caso de esta fotografía, se construirá en América Latina en los diferentes campos de siembra para optimizar de forma continua la teledetección y el seguimiento de la información agrícola. Esto cuando es un campo agrícola a cielo abierto. Y hay diferentes tecnologías como IoT, Big Data, Cloud Edge, etcétera, inteligencia artificial, que estarán profundamente integradas en los procesos de agricultura, tanto al aire libre como en formato vertical. Ahorita vamos a hablar del formato vertical. Bueno, ahí está. Otro de los casos de uso de la inteligencia artificial inclusiva es la agricultura en granjas horizontales. Mira, esto es una granja horizontal, esto es una granja horizontal, esto es una granja horizontal y esto es una granja horizontal. Si nunca las habías visto, en el continente americano, de este lado del planeta, ya tenemos decenas de granjas horizontales. Pero, ¿qué diferencia tiene una granja horizontal de una granja en una zona agrícola a cielo abierto? Mira, aquí hay más fotos de una granja horizontal. Beneficios: aumento de la productividad hasta en un 390% comparado con los métodos de siembra tradicionales.
se reduce la huella del impacto ambiental al eliminar por completo el uso de pesticidas, elimina al 100% la erosión de las tierras. El ser humano ha venido erosionando las tierras desde que es nómada, el control total de plagas y enfermedades, la mejora de las cadenas de suministros, se rompen los paradigmas de los tiempos de cosecha porque hoy están automatizados con RPA, Robot Process Automation, y se logra una máxima eficiencia en el uso y ahorro de agua. Otro de los usos de la inteligencia artificial inclusiva en esta agricultura horizontal es la generación de mapas tradicionales, la elaboración de patrones de siembra mejorados por tipo de hortaliza, la gestión de riego y administración del nitrógeno dentro de las zonas de siembra en granjas horizontales y techadas, el monitoreo permanente de los cultivos, el aprovechamiento de las semillas hasta en un 80%. Si has tenido experiencia o has visitado algún área de siembra en el exterior, se la comen las aves, se vuelan con el aire, llueve y se inundan y se te pudren, etc. Entonces el aprovechamiento de las semillas hasta un 80%, el control de la iluminación solar automática. Dependiendo de la siembra, tú vas abriendo o cerrando los techos para que les dé más o menos sol en cierto momento del día. En cambio, en cielo abierto, pues les da sol todo el día y puede ser que tu siembra corra un riesgo, dependiendo si ese año fue de sequía o fue de inundaciones. Y estos centros o estas granjas horizontales son diseñadas e instaladas dentro o muy cercanas a las grandes ciudades, de tal manera que el costo de traerlo con camiones que contaminan muchísimo y se voltean en las carreteras, se los roban y tienen que pagar gasolina y peaje, se elimina dentro de las. Otro de los casos de uso de la inteligencia artificial inclusiva es el control inteligente de equipos, por ejemplo, en temas de manufactura. La inteligencia artificial inclusiva se adopta a cada vez más empresas en sistemas de producción y apoyan a las personas y a las operaciones en mejorar flujos de trabajo, la coordinación de diferentes departamentos, diferentes localidades, y permite reducir tiempos, costos y riesgos, así como reducir problemas de calidad en la producción. Uno de los últimos casos de éxito que vamos a revisar el día de hoy es el mundo virtual y el metaverso. Hay muchas personas que ya oyeron hablar de Meta X, ¿no? Metaverso, Meta X, metaservicios, etcétera. Pero, ¿qué es el metaverso? Otra de las coberturas de la inteligencia artificial inclusiva es la convergencia de lo digital y el mundo físico para poder percibir y recrear lo que sucede y lo que vemos los humanos, y la capacidad de comprender las intenciones del usuario en un mundo híbrido. Aquí puedes ver a un usuario que está interactuando con un mundo virtual y un mundo de realidad aumentada para poder, en este caso, investigar, estudiar astronomía, tener un viaje, vivir alguna experiencia, etc. Y la demanda de una experiencia hiperreal significa que el procesamiento de la información tiene que suceder en el lugar donde esté el usuario. Es decir, el microprocesador que va a estar generando y administrando toda esta información y experiencias sucede aquí, en sus lentes de realidad aumentada, en su tableta o en el nodo que tenga en casa. No necesariamente tiene que irse a procesar a una nube y regresar. La nube entregará ciertos servicios, pero gran parte del procesamiento sucede en su oficina del diseñador gráfico, del arquitecto o de la persona que está jugando videojuegos o del médico especialista cardiólogo que está operando a su paciente con realidad aumentada a 400 kilómetros de distancia del paciente al que le están haciendo una incisión cardíaca en las coronarias a 400 kilómetros de distancia. Y con esto terminamos el día de hoy este primer módulo de la inteligencia artificial inclusiva, en donde de manera de resumen, revisamos en el primer módulo las fases del desarrollo de la transformación digital. En el segundo punto, revisamos las tecnologías que impulsan este desarrollo, analizamos la economía digital, también revisamos todos los retos, imaginamos vivir en un mundo inteligente, identificamos cuáles son los pilares de la inteligencia artificial, cuáles los habilitan, y revisamos varios casos de uso de industria de la inteligencia artificial inclusiva para comprender de una mejor manera qué nos depara en esta década, en este país, en esta región, en este continente, en todas las industrias.
Y con esto cerramos el primer módulo de la inteligencia artificial inclusiva dentro del programa de inteligencia artificial, estado del arte, oportunidades y perspectivas de la industria. Muchas gracias, soy Alfonso Jiménez de Huawei Cloud de la región latinoamericana y regreso al panel para identificar si tenemos diferentes preguntas y respuestas. Rocío, Vanessa, estoy con ustedes. Muchísimas gracias, Alfonso. Qué interesante plática. Ahora, tenemos algunos comentarios, sobre todo uno de YouTube. Nos pregunta Gerard Sánchez, ¿cómo sería crear un medicamento que tuviera cierta nanotecnología inteligente que se encargara de realizar el proceso de un médico sin necesidad de hacer cirugía para ciertas enfermedades? Mira, esa es una muy buena pregunta. Obviamente, no es por arte de magia. Todos los procesos de diagnóstico son requeridos y todo el proceso de análisis de la persona depende mucho de su edad, la zona donde viva, su alimentación, su situación actual, si es deportista, si es sedentario, si fuma, si no fuma, sus antecedentes médicos, etcétera. Todo ese tema de diagnóstica, todo el tema de análisis forman parte también de la continuidad de la actividad del médico con ayuda de las herramientas de inteligencia artificial. Y dependiendo de todas estas variables, porque varían de un paciente a otro, el laboratorio será capaz con nuevas tecnologías, con nuevos métodos, con nuevos equipos instalados, de poder diseñar y fabricar estos medicamentos con los gramajes correspondientes, con los contenidos correspondientes de acuerdo al paciente. Ahora, en esta pregunta se habla de nanotecnología. Obviamente, conforme las diferentes tecnologías nos los vayan permitiendo y el avance tecnológico lo vaya así fundamentando, hay diferentes nanotecnologías que en pacientes, por ejemplo, aquellos que son propensos a sufrir de algún tipo de coágulos por algún accidente que han tenido en su vida o por la genética que tienen, y trabajan en función de la continuidad de vida y calidad de vida del paciente. Entonces, de esta manera, las tecnologías emergentes de inteligencia artificial, learning machine y diferentes equipos que así son diseñados por industria, en este caso la medicina y healthcare, permitirán tener una calidad de vida mucho mayor con un mayor tipo de vida del paciente, Vanessa. Muchísimas gracias. Tenemos otra, es referente a cómo aplicar la inteligencia artificial en el turismo. Bueno, es una pregunta muy interesante y fue parte de análisis de la semana pasada y de esta. A ver, recordamos todos la última vez que viajamos antes de la pandemia, la forma en la que buscamos nuestros vuelos, nuestro alojamiento, cuando nos transportamos de nuestro domicilio al aeropuerto, todo el proceso en el aeropuerto para tratar de encontrar nuestro vuelo, correr a la sala, que no se nos fuera el avión, cumplir con todo el requerimiento que hoy por COVID las diferentes autoridades nos solicitan, etcétera. Y así como planear nuestro viaje ya en la ciudad o en el sitio al que voy a llegar. Perdón, poder organizar mis rutas, mis horarios, qué tipo de transporte, en qué días y a qué horas de ese día me convenía visitar ese sitio de atractivo turístico, cómo y cuándo debía comprar con anticipación y ocupar ciertos cupones de descuento previamente para llegar a ese lugar. De igual manera, qué otro tipo de usuarios iban a estar asistiendo, con qué otras comunidades de mi interés yo me podía estar conectando, y localmente, por ejemplo, las personas de la ciudad o de la población que iban a recibirme a mí, así como otros turistas, ¿cuáles son aquellos mecanismos, cuáles son aquellos servicios, cuáles son aquellos productos que a través de inteligencia artificial y de analytics, dependiendo de la época del año, tenían que ofrecerme a mí como turista para que ellos pudieran activar sus economías? Por ejemplo, si yo soy un turista que está muy interesado en cierta cultura musical o en ciertas obras de teatro o en ciertas visitas, por ejemplo, a parajes de algún volcán o de alguna zona de ecoturismo, qué tipo de servicios, qué tipo de guías me tenían que habilitar de acuerdo a mi perfil previamente para que ellos me pudieran a mí ofrecer más servicios, yo comprarles más, porque a eso voy, a conocer, a caminar en el volcán, a hacer kayaks, a tirarme en paracaídas, etcétera,
En cambio, si a todos nos tratan por igual y nos quieren vender el mismo llaverito a todos para llevarnos de recuerdo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial y la analítica, durante y después del ciclo del viaje, le permite habilitar tanto al turista, al visitante, como a las economías locales más y mejores servicios para amplificar la experiencia en la visita a cada uno de ellos y que todo mundo tenga los mejores beneficios, uno, como visitante, y dos, como persona que me está recibiendo, y así mejorar la forma en la que me va a vender y la que me va a atender. Súper, muchas gracias. Tenemos otra pregunta también de Héctor Germán, es un poco más larga. ¿Cuáles serían los posibles riesgos que puede comprender el uso de la inteligencia artificial con intereses que no corresponden a los de la humanidad en general? ¿Cuáles son los usos de la inteligencia artificial en la guerra, por ejemplo? Bueno, yo creo que aquí la respuesta es depende de la película que hayamos visto, ¿no? Si vimos Terminator, pues bueno, no esperes que esté tocando tu puerta el modelo T para descargar todo su cargador y esté controlado por Skynet, ¿no? Bueno, a ver, si pensamos en esos escenarios hollywoodenses, bueno, obviamente, aquí entramos en la disyuntiva entre la inteligencia artificial y la conciencia. Hoy en el planeta, sí, obviamente existen millones de soluciones de inteligencia artificial por industria, pero existen cero, un enorme cero de soluciones de inteligencia consciente. Es decir, no hay una conciencia en las máquinas. Las máquinas trabajan, los algoritmos operan, el brazo del robot se mueve de acuerdo a o el programador o el arquitecto. Entonces, así como un servidor hace 20 años era auditado en un banco para asegurar y certificar que la información que en ella vive esté blindada, sea inhackeable, no haya fugas, no haya hackers ni crackers, etcétera, lo mismo pasa con los procesos de inteligencia artificial. Hoy en diferentes países hay diferentes regulaciones y reglamentaciones a plataformas de inteligencia artificial. Los algoritmos hoy se auditan, hoy los reportes se auditan, las acciones de la inteligencia artificial hoy se auditan. Sí, hay países que van más adelantados que otros, pero eso forma parte de las agendas digitales de cada uno de los países. La inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, repito, la inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, es sujeta de auditorías, es sujeta de controles y es sujeta de leyes. Entre más rápido un país, un gobierno, una industria pueda asegurar con diferentes normativas internacionales, hay muchas, está la ISO 27000, la ISO 27001, Continúa de Negocios, ISO 22300, etc. Estas arquitecturas, estas plataformas operarán de forma más eficiente. Entonces, que de repente un Skynet tome conciencia y tome control de mi automóvil, bueno, eso pasa en los escenarios hollywoodenses, pero en la vida real, estos códigos, estos algoritmos, estas soluciones son probadas miles de veces, tanto de manera automatizada, así como por soluciones híbridas, el humano y otras aplicaciones de Quality Assurance, para que operen de acuerdo para lo que fueron diseñadas. Entonces, de esta forma yo respondería, Rocío, a esta pregunta. Muchísimas gracias. Tenemos otra que es referente a cómo las empresas han integrado la inteligencia artificial en sus procesos en América Latina y cómo estos hacen que las empresas presten mejores servicios y mejores productos. Ok, bueno, creo que fue parte de lo que estuvimos revisando a lo largo y ancho de la presentación. Tú no puedes iniciar un proceso de transformación o una implementación de alguna solución de la inteligencia artificial en toda la empresa en el mismo momento y para todas las personas. Generalmente lo que hacemos es ubicar algún requerimiento puntual, identificar alguna necesidad puntual y crear pruebas piloto. De tal forma que si en mi empresa hay, déjame pensar en voz alta, 1000 empleados y dentro de mi empresa hay 5000 procesos, se identifican cuáles son los procesos susceptibles de poder ser mejorados, eficientados,
para reducir riesgos, reducir costos, reducir mano humana, reducir temas de cadenas de suministro, hacer más eficientes con tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, de manera independiente se identifican estos procesos, una línea de productos, un grupo de usuarios, un segmento de clientes, etcétera, 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 para llevar a cabo estos proyectos de manera controlada, con diferentes esquemas piloto y objetivos muy puntuales, y que bajo ambientes controlados se puede entonces lograr este objetivo. Es impensable pensar, o es impensable diseñar soluciones one shot para cubrir con inteligencia artificial al 100% de mis clientes en el mismo momento o al 100% de mis empleados, Rocío. Excelente, muy bien. Y vamos a contestar la última pregunta, que es de Edwin. ¿Cuáles son algunas aplicaciones de tendencia hoy en día de la inteligencia artificial en la industria de alimentos? ¿Aplicaciones de qué, perdón? De la inteligencia artificial en la industria de alimentos. Ok. Pensé que había escuchado algún otro término adicional, pero sí. A ver, como mencionábamos hace un rato en las granjas que son horizontales, aquí se lleva a cabo por pronóstico sobre demanda, dependiendo la ciudad o la región. Hay ciudades en diferentes países que consumen diferentes verduras, frutas, vegetales, etcétera. Y también hay diferentes segmentos de consumidores que utilizan otro tipo de productos, por ejemplo, con certificación 100% orgánica, por ejemplo, ¿no? Los veganos y este tipo de segmento de consumidores. También, por ejemplo, hay granjas horizontales que están diseñadas, por ejemplo, para suministrar alimentos a pacientes diabéticos, por ejemplo. Entonces, la inteligencia artificial y la analítica permiten, por ejemplo, identificar la capacidad sobre la demanda y el cumplimiento de regulaciones locales, federales, estatales o municipales. Otro de los puntos interesantes de la inteligencia artificial acá, como lo veíamos en el caso de uso, es la administración del agua para procesos de riesgo y el aprovechamiento de la energía solar. Si pensamos en países latinoamericanos, Colombia, México, países en Centroamérica, pues gran parte del año gozamos del sol. Es muy difícil, por ejemplo, quedarnos 2 meses sin sol. Imagínate que tú, como habitante en la América Latina, te quedes 2 o 3 meses sin ver el sol. Eso es muy común, por ejemplo, en países de Europa del Norte o en países o en zonas, por ejemplo, en el norte de Canadá o Alaska, en donde pierdes el sol durante semanas o meses. Y de esta forma, las granjas que son horizontales pueden producir en épocas del año que antes no era posible y dosificar el riego en algunas otras zonas en donde ciertos meses son de sequía, por goteo ese riego y tener una continuidad en el servicio de ese alimento los 365 días del año. Esto es parte del fundamento para poder alimentar al cada día mayor número creciente de bocas que hay en este planeta, Rocío. Vamos para los 8,000 millones de habitantes. ¿Cuánto comen estos 8,000 millones de habitantes? ¿Cuántas servilletas usan? ¿Cuánto papel del baño usan? ¿Cuánta agua toman? ¿Cuánta carne comen o dejarán de comer? ¿Cuánto tendrán que balancear sus alimentos, por ejemplo, con granos con fibra, ¿no? Dependiendo los hábitos alimenticios. Esa será la respuesta, Rocío. Muchísimas gracias, Alfonso. Y bueno, te agradezco mucho la sesión de hoy. Te vamos a ver pláticas. Y ahora voy a hacer unos anuncios. Muchísimas a todos por haberse conectado a esta sesión el día de hoy. Los esperamos el lunes 14 a las 11 de la mañana, hora Colombia, en este webinar o esta sesión que va a ser la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Ustedes pueden ver aquí el programa, también se los vamos a compartir para que puedan seguir las sesiones. Si todavía no están registrados en esta liga para que les lleguen todos los enlaces, por favor regístrense. Para aquellos que necesiten la constancia y que quieran la constancia del día de hoy, este es el registro de asistencia, es un formulario diferente. Cada sesión va a tener el nombre del webinar, así que es importante que vean que este es el de inteligencia artificial inclusiva. Las grabaciones de esta sesión y de este webinar van a ser entregadas a Cena para que ustedes las puedan pedir sin ningún problema.
Y bueno, damos por terminada la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alfonso, y nos vemos en la próxima sesión. Gracias a todos. Bienvenidos.